00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos a todo el público de Bonita Radio, nuevamente sustituyendo a la colega Carmen Enita Acevedo, este servidor Manuel Ernesto Rivera. Y hoy tenemos también otra entrevista bien interesante, sobre todo porque esta entrevista tiene que ver con un impacto a su bolsillo, así que esté muy pendiente porque en Estados Unidos y en Puerto Rico simultáneamente están pasando muchas cosas relacionadas al asesinato de Charlie Kirk ayer en la tarde, y es que en Puerto Rico se ha creado y se ha generado una controversia a raíz de unas declaraciones que hizo el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garfield, quien ha responsabilizado al Partido Demócrata y a los liberales socialistas para que supuestamente la izquierda socialista liberal, según ha dicho y ha publicado en ese tweet el secretario del Departamento de Seguridad Pública en Puerto Rico, Arthur Garfield, ha dicho que la izquierda socialista liberal está fuera de control y que el Partido Demócrata es el único responsable del asesinato selectivo de Charlie Kirk ocurrido ayer. Añade que estos supuestos izquierda socialista liberal en el partido promovieron y toleraron la violencia política en el año 2009. De inmediato, el Partido Popular, el portavoz del Senado del Partido Popular Democrático, Luis Javier Torres, ha pedido a la gobernadora que desautorice estas expresiones del secretario del Departamento de Seguridad Pública. Todo esto ocurre mientras en Estados Unidos el FBI publicó las fotos de la persona de interés que están buscando por el presunto asesinato, o por el presunto no, por el asesinato de Charlie Kirk, y esas fotos que se publicaron en la página del FBI, pues declaran que esta persona es la persona de interés y que podría estar vinculada directamente al asesinato de Charlie Kirk, que como ustedes saben, pues ocurrió en horas de la tarde de ayer, mientras se encontraba en una especie de meeting político en la Universidad de Utah. Recibió un disparo, el mismo que en el 2023 pues defendió a capa y espada la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite que las personas pues estén armadas. En el caso, regresando acá a Puerto Rico, también con cosas que están pasando, que están relacionadas a la gobernadora. Mire, hoy se reporta en horas de la tarde, lo hace la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, que hay una estafa, un video de situaciones reales donde aparece la imagen de la gobernadora invitando a la gente a invertir en una serie de transacciones que son fraudulentas, según ha dicho la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Según la propia oficina, emitió unas declaraciones en un comunicado, dice que el video menciona a entidades reales, pero que el video es completamente fraudulento y que la gobernadora no ha publicado dicho video y que tampoco promocionaría ningún producto financiero, como tampoco lo hace la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, que lo que hace es regular y fiscalizar a las instituciones financieras. Así que no caigan en la estafa de Jennifer, ni caigan en ese pescadito.
Si usted ve el video o recibe algún tipo de correo electrónico o mensaje de texto con este video, pues usted debe reportarlo a la oficina del comisionado de instituciones financieras al 787-723-3131 o también lo puede referir a el FBI o a la policía en el 343-2020. Así que, de nuevo, ojo al pillo, no caiga en esa estafa del video de Jennifer González, porque supuestamente es un video fraudulento. Así que mire usted, proteja su bolsillo, cuide su dinero. Y de inmediato vamos a pasar con la entrevista que tengo para el día de hoy, porque como ustedes saben y ayer les adelanté, en la factura de Luma hay ya incluidos desde el 1 de septiembre 2 nuevos cargos que tienen que ver con uno de ellos, con la pensión que se le paga a los jubilados, que como ustedes saben, pues el negociado de energía finalmente aprobó unos 2 centavos, que esto pues se traduce en mucho más dinero, pero para hacer ese pago que se le adeuda a los empleados jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero en esa misma factura hay otro cargo que se divide en 3 partidas para las entidades que tienen que ver con el servicio y el suministro de energía eléctrica. Ese cargo se divide, una parte va para Luma Energy, otra parte va para Genera Puerto Rico y la otra parte va para la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para hablar un poco de lo que son estos nuevos 2 cargos que están en la factura y los que podrían venir eventualmente cuando se resuelva finalmente el pleito sobre la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica en el Tribunal Federal bajo la tutela de la jueza Laura Taylor Swain, pues hay que ajustarse ese bolsillo. Me acompaña en videollamada el presidente de la Unión de Trabajadores de la Unión Eléctrica y Riego Lautier, Ángel Figueroa Jaramillo. Saludos, Ángel. Buenas tardes, Manuel, y buenas tardes a todos los radioescuchas de Bonita Radio. Un placer estar contigo. Ángel, de inmediato, pues ya comenzamos a ver en las facturas estos 2 nuevos cargos que tienen que ver, como señalé, con el pago de las pensiones de los empleados jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y ese otro cargo que se divide en 3 partes. ¿Qué te parece a ti que se hayan aprobado estos 2 nuevos cargos y lo que eso va a significar para no solamente para las residencias, ¿no? Los clientes residenciales, sino también para los clientes comerciales que ya tienen una carga bastante alta con el pago de energía eléctrica? Miren, ambos nosotros hicimos un comunicado de prensa inmediatamente que salió aprobado esto el 31 de julio, donde se advertía y en este caso el negociado trató de proyectar que el aumento que había aprobado de 3.41 centavos desde el punto de vista global era para pagar pensiones. Y yo creo que es bien importante que los que nos están escuchando y los que nos están siguiendo puedan entender de dónde sale, porque yo tengo que pagar pensiones. ¿Por qué me tienen que poner un cargo para pago de pensiones cuando eso no es parte de lo que yo rindo? Y eso es bien importante, creo que explicarlo, Manuel. Lo primero es que el pago al sistema de retiro, no es a las pensiones, es al sistema de retiro, es considerado y reconocido legalmente como un gasto administrativo, como si fuera el plan médico, como si fuera una compra de poste, como si fuera una compra de transformadores. Así está reconocido en el fideicomiso de 1974, donde los bonistas, cuando adquirieron ese bono, cuando prestaron ese dinero, ya estaban advertidos que el sistema de retiro era un gasto administrativo y que precedía el pago a los bonistas. El sistema de retiro estuvo aportando hasta el 2014 el 70% de las responsabilidades del sistema de retiro.
la aportación del patrono apenas era un 34%. ¿Qué sucede? La Autoridad de Energía Eléctrica comenzó a dejar de hacer las aportaciones correspondientes, llega la Junta de Supervisión Fiscal, apoyó esa determinación y el sistema de retiro fue descapitalizándose para poder cumplir con las obligaciones porque la autoridad dejó de aportar. Y miren lo absurdo de lo que ellos decidieron. En el 2014 el actuario, a raíz de múltiples jubilaciones, a consecuencia de la ley 66 y determinaciones del gobierno que precipitaron, que duplicaron la cantidad de compañeros que promediaban anualmente la jubilación, el actuario dijo, hay que aumentar de 34 a 37%, 3% solamente, para poder nivelar ese desfase. La autoridad no lo hizo y consecutivamente, año tras año, los actuarios iban informando no lo hacían. ¿Qué conllevó esto? Que se tuvo que utilizar el dinero de inversiones para pensiones y descapitalizaron el sistema de retiro y ahora, como es un gasto administrativo, el gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que pagar el 100%. Mire qué negocio. De 34% que aportaba, ahora tiene que conseguir el 100%. El dinero había separado para cubrir las pensiones en que se reestructuraba la deuda también se había conseguido unos 400 y pico de millones. ¿Qué hizo la Junta de Supervisión Fiscal? Vino y transfirió ese dinero a Luma. Luma vino arrastrando un déficit hace 4 años y lo estaban tapando con este tipo de transferencias. Y para la Junta de Supervisión Fiscal y para el gobierno y para los que nos gobiernan en Puerto Rico fue más sencillo y apoyar un pago que lo estamos viendo hoy de 1 centavo, de 1.92 centavos para cubrir las obligaciones del sistema de retiro. Pero en ese mismo momento dejaron abierta la imaginación que todo el aumento era para pagar las pensiones, pero colaron casi el 50% de ese aumento para cubrir ya los gastos excesivos de Luma y Genera. De eso prácticamente, de ese centavo y medio, prácticamente más del 90% de lo que se recupera a través de ese centavo y medio es para abonar a los gastos ya insostenibles, inauditos, exagerados que tiene Luma. Extremo que podamos ver, no sé si estás por ahí en la gráfica, podemos ver 1.49 centavos donde ellos indican un aumento provisional. Ambos aumentos teóricamente son provisionales, inclusive de las pensiones, para pagar el sistema de retiro. ¿Por qué? Porque ese aumento o cualquier aumento, si fuera necesario para cubrir esa partida, se va a determinar y se va a establecer una vez se finalice el proceso de quiebra. Y eso es importante destacarlo. Sin embargo, cuando usted mira la factura, usted va a notar que en el caso de las pensiones no habla nada de provisional y en el momento que va para cubrir los gastos operacionales de Luma, habla provisional y tampoco dicen que gran parte de esa partida es para cubrir gastos de ellos. Por ejemplo, se le aumentaron ya el presupuesto más alto en toda la operación del sistema eléctrico en Puerto Rico. El área de la poda, 24 millones. Para que puedan tener una comparable, la Autoridad de Energía Eléctrica tenía un presupuesto de unos 35 millones aproximadamente para la poda. Sus gastos operacionales ordinarios. Luma, con este aumento, que se la 84 millones. Y en adición a los 84 millones, tiene casi 100 millones asignados del Fondo de Mitigación de FEMA. De que Luma tiene este año solamente asignado 184 millones para la poda. Y Luma se pasa diciendo que gran parte de los apagones en Puerto Rico es por falta de poda. Otro reglón.
que se aumentó a Luma. Que se aumentó en esa partida. También esa partida tiene un aumento de unos 3 millones aproximadamente para gastos legales de la reestructuración de la deuda. O sea, que siguen aumentando los gastos legales, que por cierto, los bonistas lo están cuestionando y lo están auditando. Ayer salió una noticia donde el bufete de la Junta de Supervisión Fiscal, que utilizan para la quiebra de la autoridad, Procaward, había sometido una factura de unos, si más recuerdo, 2 o 3 millones, 4 millones, y la Junta pidió, los bonistas pidieron auditar esos gastos. ¿Qué hizo el bufete? Sorpresivamente retiró la factura para usarla. Qué cosa interesante. Si tú sometiste una factura y tú estás claro que lo que tú estás facturando es lo que se trabajaste, lo que se debe en servicio, porque tienes que retirar la factura. Una pregunta, me surge una duda de acuerdo a lo que estás mencionando, y es que ese aumento, por lo menos para el pago de los jubilados, esa partida de 1.92, casi 2 centavos en la factura, ¿va a ser por este trimestre nada más, de septiembre a diciembre, y luego se elimina? ¿O ese cargo va a persistir, digamos, hasta que acabe este año fiscal el 30 de junio? La negociadora dice que el cargo va a estar por 12 meses. Provisionalmente por 12 meses. O sea, que estaría de septiembre, ahora que entró en vigor, hasta septiembre del 2026. Pero también sabemos que hasta que no se reestructure la deuda, no podemos establecer cuánto va a hacer si fuera necesario ese cargo. Por lo tanto, el cargo nosotros podemos anticipar que el negociador lo va a dejar establecido hasta tanto se establezca la cuenta. Mira, ahí mismo en esa gráfica que tú bien señalas, y esto es bien importante también explicar lo que voy a decir ahora, demuestra que el 97% de lo que ingresa en la tarifa básica van para operadores privados. ¿Y por qué esto es importante? Porque la tarifa básica, para los que nos están escuchando, de ahí estaba ya presupuestado el pago al sistema de retiro para cubrir las pensiones. La tarifa básica históricamente siempre ha estado calculado lo que corresponde a la aportación al sistema de retiro. Al tú darle el 97% a los dos operadores privados, te quedaste sin una fuente para poder cumplir con la obligación del sistema de retiro. Y por eso es que es la otra razón porque tienen que recurrir a este aumento de 1.92. Y la tercera otra alternativa. Y dame un segundo. Los 700 millones que se le asignan a Luma para administrar el sistema, y es solamente para distribuir, porque no, ¿verdad? Y operar o darle mantenimiento más bien a las líneas que distribuyen la energía hacia los hogares y hacia los comercios. ¿Ese dinero no le da a Luma para incluir el pago de pensiones? No, Luma obviamente no tiene obligación de cubrir el pago de pensiones, pero de ese dinero, de ese 100% que entra a través de la tarifa básica, había calculado una partida por año, por toda la historia, para cubrir la aportación al sistema de retiro. Pero fíjate, esto es bien importante, Manuel. El presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica para operar toda la autoridad cuando tenía la responsabilidad de la generación y todos sus componentes, más transmisión y distribución y todos sus componentes, era de 697. Y Luma solamente tiene para el área de transmisión y distribución solamente 692. Y otros 313 se va para generación. Por eso es que de ahí estaba la aportación al sistema de retiro. Lo que pasa es que se lo asignaron a Luma. Por eso es que decimos, cuando nosotros sacamos el comunicado el 1 de agosto, 2 de agosto, no recuerdo, reaccionando a este aumento, a esta aprobación, nosotros decíamos que era innecesario, porque lo primero es que había que redirigir o reajustar la visión de si vamos a seguir bajo el modelo privado.
porque el modelo privado está conllevando que se está llevando el dinero, no solamente las pensiones, se está llevando todo, porque ya es insostenible la operación de los dos operadores privados, incluyendo a Genera, que su matriz está en quiebra, prácticamente en quiebra. O sea, que estamos viendo que vinieron, le asignaron un presupuesto que antes el modelo público no tenía a los dos operadores privados. Estamos en peor situación desde el punto de vista de estadística de apagones, de tiempos sin servicio, de los gastos operacionales. Y en adición a eso, pidieron, porque fíjate que es interesante, de ese centavo y medio, ese 1.49, es la primera partida que la aprueba el negociado de los 11 centavos que Luma pidió para poder reparar aceptablemente la red, porque ayer dijo claramente que necesitaba 25 billones, que están los 11 centavos que ellos pidieron, pero que no garantizaban que se acabaran los apagones. De eso estamos hablando de este operador privado. O sea, que estamos viendo que el dinero que se utilizaba para cubrir el sistema de retiro y sus obligaciones se le dieron a Luma. Estamos viendo que el dinero que tiene Luma y los dos operadores privados de Genera PR es un presupuesto más alto que el que tiene la autoridad, pero la autoridad tiene que cumplir 3 obligaciones con ese dinero. La operación de todo el sistema eléctrico, llámese generación y transmisión y distribución, el pago del sistema de retiro y el pago a los bonistas. Pero o sea, que ese dinero que tú ves, ese 100% que tú ves ahí, se cubrían 3 partidas. Podríamos estipular, si uno se va y se tira a hacer una encuesta en la calle, que el pueblo considera que la privatización fracasó. Sin embargo, a su vez, si uno le menciona a las personas que vamos a regresar al sistema público y a la Autoridad de Energía Eléctrica como monopolio, ¿no? Pues la gente tampoco está de acuerdo. Entonces, ¿cómo logramos que resolver el problema? Porque el Partido Independentista Puertorriqueño, por ejemplo, sometió un proyecto de ley para salir del contrato de Luma y de Genera, y ese proyecto ni tan siquiera considerado, ni tan siquiera lo miraron la mayoría del Partido Nuevo Progresista en Cámara y Senado. Y entonces estamos como presos entre Luma y Genera, y hasta New Fortress, que la gobernadora recientemente dijo en una entrevista, pues que el gobierno de Puerto Rico está indefenso ante New Fortress Energy y que va a tener que seguir negociando con ellos, que tienen un monopolio, dicho sea de paso, en el puerto ahí de San Juan, y que además es una empresa que ha tenido pérdidas y que está en quiebra, que tiene 500 millones de pérdidas en el segundo trimestre de este año. Entonces estamos presos de estas 3 empresas que en realidad se están quedando con todo el dinero público, porque todo este dinero lo pagamos nosotros los contribuyentes, y entonces tampoco queremos regresar al sistema público. O sea, ¿qué nos queda? ¿Cómo salimos de este meollo? Pero yo no estoy... El país no quiere regresar al modelo público. Yo he visto varios sondeos donde el país mayoritariamente por más del 50%, lo he visto en diferentes medios y medios que no son, como dicen por ahí, medios aliados, donde el país ha votado de regresar a la autoridad. Obviamente, no a la autoridad que había. No debe ser una autoridad transformada y reformada, como en principio el proyecto que tú acabas de señalar podía comenzar esa transformación, esa reforma que necesita el modelo público. El modelo público, sin lugar a dudas, nadie ha podido debatir que es más barato que esta privatización. Nadie ha podido. Lo que hacen es utilizar emociones. Esa gente se fue a quiebra. ¿Cómo volvemos a una empresa que está quebrada, que quebró, que un monopolio quebró? Pero se nos olvida, o no se trae una discusión inteligente, que debemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo quiebra un país? No solamente quebró un monopolio. ¿Y quién lo quebró? Quebraron un país entero. ¿O se nos olvidó?
Claro, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático alternándose en el poder quebraron el gobierno y el gobierno está en quiebra y por eso tenemos impuesta a la Junta de Control Fiscal desde allá, desde el Congreso y en de ese los Estados Unidos. ¿Quién compite con el gobierno? Es un monopolio para hablarlo así. Y quebraron, ¿verdad? Por lo tanto, esa política de estos dos partidos llevaron no solamente a la autoridad, al BGF, Banco Gubernamental de Fomento, desaparecieron, se reestructuró la deuda de acueductos, se reestructuró la deuda de carretera. O sea que estamos hablando pero como la campaña siempre fue de forma sistemática con la autoridad, pues usan ese miedo. Ahora bien, antes de continuar, antes de que sigas, cuando se señala que es posible regresar al modelo público, ¿cómo lo haríamos? ¿Dónde están los empleados públicos o los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que están distribuidos en las diferentes agencias públicas, más los que están en Luma? O sea, se conglomerarían todos los de Luma, más los que están regados por las diferentes agencias, y entonces volvería a haber una autoridad o una corporación pública que se puede encargar entonces nuevamente tanto de la generación como de la distribución. Sin lugar a dudas. Primero déjame poner un poco de recuerdo. Luma cuando llegó a Puerto Rico no tenía nada. Nada. Cuando digo nada, es nada. Luma montó un negocio con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Se le pagaron 167 millones el primer año de transición para montar el negocio, el desastroso negocio que tiene hoy. Luma está operando dentro de la facilidad del pueblo de Puerto Rico. Luma, el equipo que votó era del pueblo de Puerto Rico y el que adquirió fue con fondos públicos que debe volver al pueblo de Puerto Rico. La fuerza laboral que reclutó Luma al principio era empleados públicos. Por lo tanto, Luma empezó de nada. Nosotros tenemos más que eso, tenemos el conocimiento, tenemos la visión, tenemos la diferencia de que esto no es un negocio, esto es un servicio esencial para el pueblo. Y no solamente son los compañeras y compañeros que están movilizados, desplazados a nivel de todo Puerto Rico. Esos compañeros se nos cayó la llamada con el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, con quien estábamos conversando sobre las implicaciones que tiene que tienen los nuevos dos cargos que se han impuesto y que ha aprobado el negociado de energía a petición de Luma para el pago de las pensiones de los empleados jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese pago o ese cargo adicional que hay en la factura es para ese pago a los pensionados y según ha explicado Figueroa Jaramillo, pues se extenderá desde este septiembre que acaba de empezar hasta septiembre del año que viene, 2026, y podría extenderse aún más si no se llega a una transacción en el pleito judicial que se lleva a cabo en el Tribunal Federal sobre la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y la deuda que se mantiene con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahí, como ustedes saben, pues hay un impasse porque los bonistas quieren que se le pague la totalidad de la deuda que sobrepasa los 12,000 millones de dólares, pero la Junta de Supervisión Fiscal, la antigua Junta de Supervisión Fiscal, bajo el dominio del Partido Demócrata, decía o había establecido que esa cantidad no se podía pagar y se estaba negociando y estaban en vías de lograr un acuerdo para pagar mucho menos, para pagar alrededor de 2.500 millones de dólares. Sin embargo, Donald Trump ha deshecho y ha desintegrado la Junta de Supervisión Fiscal, destituyó de golpe y porrazo a 6 de sus miembros
y ahora mismo la Junta de Control Fiscal está operando con un solo miembro, que es el director ejecutivo, y se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues nombre a esos otros 6 integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal, y esos 6 integrantes de la Junta de Control Fiscal vienen con la encomienda presidencial del presidente Trump para que se negocie nuevamente con los bonistas y se logre finalmente un acuerdo y ya se salga del caso de quiebra. Así que ese futuro también es incierto porque no sabemos cuándo se van a hacer esos nombramientos, cuándo el Senado de Estados Unidos los estaría aprobando y cuándo esos 6 miembros de la Junta van a estar en Puerto Rico. Así que en lo que eso sucede, es como bien explica Figueroa Jaramillo, que estaría todavía en vigor ese aumento o esa partida de los 2 centavos en las facturas para pagar las pensiones de los empleados jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y también el otro cargo que impusieron, que es para dividirlo entre Luma, Genera y la propia autoridad. ¿Por qué se divide ese otro cargo para estas 3 entidades, tanto para Genera como para Luma y para la autoridad? Si la autoridad no tiene empleados, como quien dice, básicamente, ¿por qué necesita tanto dinero para seguir operando? De esa partida solamente salen $3 millones de todos esos millones que recogen a través de los restos para los 2 operadores. ¿Por qué? Porque la autoridad todavía tiene a su responsabilidad todo el sistema de riego y las hidroeléctricas. Y en adición a eso, también tiene la responsabilidad de seguir manejando toda la administración desde el punto de vista de los asesores, desde el punto de vista, porque sigue siendo la dueña del sistema eléctrico. No olvidemos que Luma y Genera son contratistas, técnicamente son contratistas. Contratistas que el contrato le ha permitido manejar la empresa como si fueran los dueños. Esto es irónico. Que Luma y Genera son empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y la forma que se confeccionó el contrato, la autoridad parece ser el inquilino en su propia casa, y lo estoy diciendo literalmente. Para entrar al edificio de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde están las oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica, hay que pedirle permiso a Luma. Hasta eso es el absurdo de este tipo de contrato y de este poder que no se sabe de dónde se le permitió dárselo especialmente a Luma en Puerto Rico. ¿Y qué te parece las expresiones de la gobernadora en términos de lo que tiene que ver con las negociaciones con New Fortress? Que, bueno, que el país está indefenso ante esa empresa y que tiene que seguir negociando con ellos, aun cuando es una empresa que está básicamente en quiebra. Sus bonos, o sea, no está en quiebra todavía, pero sus bonos fueron degradados y ha tenido pérdidas netas este segundo trimestre por $500 millones. Mira, desafortunadas, desacertadas gobiernos, o como nuestros gobernantes dejan desprovisto, desamparado al pueblo de Puerto Rico, diciendo que no puede hacer nada. Primero, ¿de quién es el muelle? El muelle es del pueblo de Puerto Rico. Entonces, el muelle no es un muelle privado. Que tiene un acuerdo de arrendamiento hasta el 2045. Sí, hay un acuerdo de arrendamiento, pero es arrendamiento. Aquí todo el mundo que tiene, ¿verdad? Son caseros y tiene un inquilino que no cumple con sus responsabilidades, tiene un mecanismo para poder disponer ¿verdad? O poder recuperar su propiedad. Todo el mundo. ¿Cómo que el gobierno nos dice a nosotros que está desprovisto? ¿O es que New Fortress tiene tanto poder o tiene tanta información o no sé qué tiene, que tiene la valentía y la desfachatez de sacar un barco amenazando al pueblo de Puerto Rico, dejándolo en incertidumbre y entrarlo cuando le venga en gana
y ahora la gobernadora decir que está desarmada para poder atender el monopolio que el mismo gobierno creó de New Fortress. ¿Cómo uno puede compaginar que el que crea ese monopolio del gas en el área norte fue el ingeniero José Ortiz, cuando firmó ese contrato que advertimos que era malo? Sin embargo, la gobernadora lo nombra como parte del llamado equipo aquel que nombraron en enero, asesor de todo este proceso, que también fue el que firmó el contrato de Luma. Y la gobernadora, por un lado, dice que va a cancelar el contrato de Luma. Sin embargo, tiene dentro de la casa, asesorándola, los mismos que crearon el desastre. Yo creo que aquí lo que pasa es que hay falta de voluntad. Y la cuestión ideológica que tiene, prefiere dejar al país desamparado antes de decir, New Fortress, esas facilidades son mías, arranca y vete y dime que si algo que te pueda deber, vamos a discutirlo, porque tú has fallado. O se le olvida al pueblo de Puerto Rico o en esta discusión cuando la autoridad le dijo, me debes tantos millones de dólares que todavía no se han resuelto, cuando en la pandemia New Fortress decidió vender el gas en otro país y dejó a Puerto Rico sin el gas metano. O sea que incumplimiento hay. ¿Por qué en este tema, que es más fácil de manejar que Luma, mucho más fácil? ¿Por qué? Porque primero, tú puedes decirle, yo no te voy a coger más gas, yo voy a disponer de las facilidades. Segundo, el contrato que tengo con Genera, que es hijo tuyo, mira, también tu hijo ha fallado. Ha fallado grasamente. O sea, los apagones por problemas de generación en este país han aumentado dramáticamente por la falta de mantenimiento, por la falta de inversión en el mantenimiento que Genera no hace. Sin embargo, no ha habido la misma fiscalización que tiene. Fíjate que es más que el de Luma sea tampoco una cuestión complicada. El contrato de Luma todavía el permanente no ha entrado en vigor. Luma está en un contrato provisional. El caso, y cuando entre en vigor el permanente, que es cuando se reestructura la deuda, es de 15 años. El contrato de Genera ya entró, que es de 10 años, ya van 2. Y un contrato que los cargos que cobra Genera de servicio son 22 millones comparado con los 140 que está cobrando Luma. Que podemos salir del contrato. Y los incumplimientos son claros. Sin embargo, yo no veo al SAR de Energía haciendo los mismos señalamientos de incumplimiento que debe hacer de la misma forma que hace con el de Luma. No estoy diciendo que con el de Luma no se haga lo que se está haciendo. Lo que estoy diciendo es que se tiene que hacer lo propio y lo mismo con el de Genera. Claro que sí. ¿Qué te parece en medio de todo esto, verdad? La Cámara de Comercio de Puerto Rico le ha solicitado al negociado de energía y también a las alianzas público-privadas que precisamente pues dirige Josué Colón, que incluyan en los procesos de subasta de futuros proyectos de resiliencia del sistema eléctrico la energía nuclear. ¿Qué opinión te merece esto? Y si eso no sería perjudicial para Puerto Rico en caso de un accidente como ocurrió en Capeco o cualquier otra cosa que pueda darse acá en la isla. Lo primero, que la Cámara de Comercio, como lo veo, como ahora un representante de venta de alguno de sus socios. Pero habrá en Puerto Rico alguna empresa que pueda que tenga que esté detrás de la energía nuclear para entonces hay amigos del gobierno, o sea, amigos del alma que estén buscando ese negociazo y ese contrato.
Sí hay compañías, se viene hablando hace varios años. Recuerdo que hace 2 años, 3 años se habló por el entonces alcalde de San Sebastián, ver esta posibilidad. Estos son microreactores que se están trayendo en un proceso un tanto técnicamente distinto que se está experimentando. No es una generación ya o una tecnología probada. Está en el proceso y, como siempre, tratan de usarnos como conejillos de India para todo esto. Y yo creo que primero, antes de estar buscando negocio para algún amigo o para algún socio, debemos ver cuánto nos está costando la privatización y tenemos que reformular este proceso para que las tarifas puedan bajarle al pueblo de Puerto Rico. Sí, la verdad es que escuchaba yo una entrevista que le hicieron a la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y ella estaba defendiendo que esto se podía hacer porque hay estados en Estados Unidos que lo hacen de forma segura y que se deben incluir en esos procesos. Ya veremos qué contestan tanto la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y el Negociado de Energía, porque ya la gobernadora se ha expresado varias veces en contra de la energía nuclear, pero pues también sabemos que la gobernadora dice una cosa hoy y mañana hace otra, así que hay que estar alertas y pendientes a eso. Y Manuel, la política pública del gobierno de Puerto Rico desde la década de los 90, bajo, y tengo que decirlo porque son los actores, bajo el gobernador Pedro Rosselló y la entonces presidente de la Junta de Planificación y secretaria de Estado, Norma Burgos, hay una orden ejecutiva donde se prohíbe la utilización de generación a través de energía nuclear. Claro, y pues bueno, tenemos ahí la planta o el domo ese que hay allá en Rincón, que se quedó allí como algo inservible, porque aquello no se puede utilizar, ¿no? Aquello fue precisamente la prueba que se usaron a Puerto Rico como con ello de experimentar. Eso era, ¿cómo se llama? Un prototipo a menor escala para ver cómo funcionaba, para entonces las deficiencias las pagáramos nosotros y ellos hacer lo correcto como hicieron eventualmente en los Estados Unidos. Eso es un mejor ejemplo. Eso es igual que se usó la pastilla anticonceptiva en Puerto Rico, el agente naranja, por decir alguno de esos mecanismos que utilizaron los puertorriqueños y las puertorriqueñas como experimento para diferentes situaciones científicas y en este caso la generación. Ciertamente, incluyendo también a nuestros hermanos viequenses allá durante los 60 años que estuvo practicando la Marina de Guerra de los Estados Unidos allá en las playas de Vieques y en los terrenos de Vieques. Gracias, Figueroa Jaramillo, por compartir toda esta información con nuestro público de Bonitas Radio. Y yo les recuerdo a ustedes que si quieren seguir apoyando este proyecto de periodismo independiente, lo pueden hacer haciendo sus donativos a través de PayPal y con tarjetas de crédito en bonitasradio.net. PayPal y tarjetas de crédito en bonitasradio.net, y también lo pueden hacer a través de ATH Móvil a Bonitas Radio o Periodismo 21. ATH Móvil, busca ahí Bonitas Radio o Periodismo 21, y también pues las donaciones que pueden hacer mientras el programa está en vivo en el chat de YouTube. Y yo también quiero recordarles que pueden seguirme a mí en mis redes sociales como Manuel Ernesto PR. Así me van a encontrar tanto en YouTube como en Instagram y en Twitter y en Facebook, Manuel Ernesto Rivera, para que me sigan, porque próximamente viene la segunda temporada de mi programa y mi podcast Crudo Sin Editar, así que estaremos llevándole a ustedes pues también entrevistas por allá en mi canal, y también compartiremos algunas de las entrevistas que hemos hecho aquí en Bonitas Radio allá en mi canal de YouTube Manuel Ernesto PR. Así que nada, yo los vuelvo a ver el miércoles, pero manténgase siempre conectado aquí a Bonitas Radio, que siempre tenemos información interesante y muy buena para todos ustedes, y sobre todo pensando en que ustedes estén
claros de las situaciones que afectan al país. Así que por ahora me despido. Nos vemos el miércoles. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.